Bienvenidos a Reflexiones para el Alma, el rincón virtual donde encontrarás una dosis de motivación y sabiduría para llevar tu vida al siguiente nivel. Cada día es una oportunidad para crecer, aprender y transformarte en la mejor versión de ti mismo. Hubo una vez un pájaro que se encontraba sobre la montaña de un gran bosque. Tenía alas muy cortas y no podía volar lo suficiente como para seguir el ritmo a los demás pájaros. Por causa de su incapacidad física se había perdido de su bandada, había perdido el norte, estaba cansado y buscaba algo de agua o alimento para tomar fuerza y emprender su vuelo nuevamente. El pobre pájaro estaba débil y se encontraba lamentándose de su miserable existencia en medio de aquel bosque. Con cada segundo que pasaba, pensaba, no, ya no puedo más. Necesito encontrar un lugar para pasar la noche y un poco de alimento. Tengo tanta hambre, Dios mío. En esos momentos se sentía tan abandonado, tan solo, que su única compañía era la de una brisa fresca y el silbido del viento entre sus plumas. La noche ya estaba cayendo y, con miedo, intentó una vez más extender sus cortas alas para levantar el vuelo, pero por más que se esforzaba, no lo lograba. El pájaro miraba el cielo y se quejaba de su situación. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me tocó vivir esto? ¿Qué hice para merecer esta miseria? ¿Por qué los demás tienen las alas perfectas? ¿Por qué los demás pueden volar mucho tiempo y yo no? He sido un buen pájaro, debería tener una buena vida, pero desde que era un polluelo solamente me ha tocado sufrir. Estoy tan cansado de estar aquí, soy un error, decía con profunda melancolía. El pájaro sentía el dolor de sus alas, su cuerpo agotado y volteaba a mirar el cielo esperando una respuesta. Fue entonces cuando un búho que se encontraba volando cerca de aquel lugar lo vio, se acercó y le dijo con voz dulce, «Tranquilo, pájaro. Ya estoy aquí». Confundido, el pájaro respondió, «¿Quién eres?». De pronto, una sensación de paz recorrió el frágil cuerpo del ave y nuevamente la dulce voz de aquel búho le contestó, «Dije que estuvieras tranquilo, pájaro». Fue entonces cuando el pájaro lo miró y el búho continuó, «Así es, pequeño pájaro. Todos los días a esta hora salgo a volar y mientras vuelo, oro, para mí, significa encontrarme con Dios». En ese momento, una sensación de calma invadió el pequeño cuerpo del pájaro y, moviendo sus alas, le preguntó a aquel búho, ¿puedo pedirte un favor? A lo que el búho le contestó, claro que sí, ¿qué es lo que necesitas? Con una voz débil, el pájaro le respondió, quisiera que le preguntaras a Dios por qué me ha abandonado. ¿Cuándo será el día en el que terminará mi sufrimiento? Me encuentro muy cansado y siento que no puedo más. Fue entonces cuando el búho le preguntó, ¿por qué piensas que él te ha abandonado? A lo que la pequeña criatura respondió, solo mírame. Soy imperfecto, si no sirvo para volar, tampoco sirvo para vivir, ahora estoy solo, triste y enfermo. Después de unos segundos, el búho le contestó con una sonrisa en su hermoso rostro, de acuerdo, hijito. Pero yo no creo que él te haya olvidado. Aún así, cuando esté orando, le daré tu mensaje, aunque creo que él ya te ha oído. Y al terminar de pronunciar estas palabras, el búho se alejó delicadamente de aquel lugar donde estaba el pájaro, mientras este último lo miraba perderse en el horizonte. Cuando el búho volaba y oraba a Dios, le platicó el encuentro que había tenido con el pájaro y que éste se preguntaba con profunda tristeza por qué lo había abandonado. A lo que el Señor le habló a su espíritu y le hizo entender que no existía criatura creada por él a la que haya abandonado, que el pájaro había pasado toda su vida quejándose y nunca le había dado gracias. Así que el búho regresó a ese lugar para darle al pájaro respuesta a su pregunta. Fue entonces que el búho volvió con el pájaro para decirle lo que el Señor le había hecho entender a su espíritu. Habían transcurrido algunos días desde que el búho le dio el mensaje, mientras volaba y oraba a Dios, volvió a pasar por aquel lugar y vio que el pájaro se encontraba muy feliz. Ya no se mostraba débil, las heridas de sus alas habían sanado y sus plumas brillaban con la luz del sol. Cerca de él habían crecido algunas plantas y se había formado un pequeño estanque donde el pájaro se encontraba cantando alegremente. El búho,
sorprendido, se preguntaba cómo había sucedido esto, ya que recordaba lo que Dios le había dicho en aquella ocasión. Un poco desconcertado, el búho le dijo a Dios: «Padre, he visto nuevamente al pájaro. Está vivo, se mira muy feliz y sano. ¿Cómo es que ha pasado esto?». A lo que el Señor le hizo entender, que en realidad, no había posibilidad de que el pájaro fuera feliz, pero todo cambió cuando el pájaro, escuchando lo que el búho le dijo y siguiendo su ejemplo, comenzó a orar diariamente, dando gracias a Dios por todo en la vida. El búho quedó maravillado al entender que la clave de la felicidad del pájaro estaba en su actitud de gratitud. El pájaro aprendió que ante cada situación que acontecía en su día a día, él solo agradecía. Cuando una lluvia azotaba y mojaba sus debilitadas plumas, él decía: «Gracias a Dios por todo». Cuando sus cortas alas no podían más y era imposible volar, él repetía: «Gracias a Dios por todo». Y así, en cualquier dificultad, en cada enfermedad, en cada pesar, el pájaro seguía diciendo: «Gracias Padre por todo». Es por eso que cambió su vida, porque entendió que él solo no podía y que gracias a su fe en Dios, podía enfrentar cualquier adversidad de la vida, desde el espíritu y no desde su carne. El pájaro encontró la felicidad al reconocer y agradecer todo lo que le rodeaban, incluso en medio de la adversidad. Desde entonces, el pájaro vivió una vida plena y significativa, sabiendo que su amor, su obediencia por el Señor y gratitud eran su mayor fortaleza. La historia del pájaro que se quejó con Dios nos enseña a valorar lo que tenemos y a encontrar alegría en las pequeñas cosas. La historia del pájaro que se quejó con Dios es una narrativa poderosa que contiene varias lecciones y reflexiones profundas. Vamos a explorar las principales enseñanzas y temas que se desprenden de esta historia. 1. La adversidad y la queja. El pájaro protagonista de la historia representa a muchas personas que enfrentan dificultades en la vida y se sienten tentadas a quejarse constantemente de su situación. La historia nos muestra cómo esta actitud de queja puede llevar a una espiral de negatividad y desesperación. 2. La importancia de la gratitud. La historia resalta la importancia de la gratitud como una fuerza transformadora. Cuando el pájaro cambia su enfoque de la queja constante a la gratitud, su perspectiva cambia radicalmente. Aprende a apreciar las pequeñas cosas y a dar gracias por ellas, incluso en medio de las adversidades. 3. La fe y la conexión espiritual. La figura del búho, que ora y se conecta con lo divino, simboliza la importancia de la fe y la conexión espiritual en momentos difíciles. La historia sugiere que a través de la oración y la confianza en algo más grande que uno mismo, se pueden encontrar respuestas y fortaleza interior. 4. La transformación personal. El pájaro experimenta una profunda transformación personal a medida que abraza la gratitud y la fe. Sus heridas sanan, encuentra alegría en las pequeñas cosas y su vida se llena de significado. Esto ilustra cómo un cambio en la actitud puede tener un impacto significativo en la calidad de vida. 5. La importancia de la perseverancia. A pesar de sus alas cortas y su incapacidad para volar como los demás pájaros, el protagonista demuestra perseverancia al no rendirse y seguir intentando. Su perseverancia se combina con su actitud de gratitud para lograr una transformación en su vida. 6. La respuesta divina. La historia sugiere que Dios no ha abandonado al pájaro, sino que ha estado escuchando sus lamentos. La respuesta divina no necesariamente se manifiesta de inmediato, pero llega de una manera inesperada a través de la transformación interior del pájaro. 7. La búsqueda de significado. La historia también aborda la búsqueda de significado en medio de las dificultades. El pájaro encuentra un propósito en su vida al aprender a dar gracias y alentar a otros a hacer lo mismo. En resumen, la historia del pájaro que se quejó con Dios nos recuerda la importancia de cultivar la gratitud, la fe y la perseverancia en momentos difíciles. Nos enseña que la actitud puede ser una fuerza transformadora y que, a través de la conexión espiritual, podemos encontrar respuestas y propósito en la vida, incluso cuando enfrentamos adversidades. Esta historia invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos las dificultades y cómo podemos cambiar nuestra perspectiva para encontrar la alegría y la gratitud en las pequeñas cosas. Si te gustó el video, déjame saberlo en los comentarios.
Apóyame con un like y suscríbete, esto me será de gran ayuda para seguir creando este tipo de contenido. Que Dios te bendiga.